y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, me ha dado mucho que pensar. Es el libro Educar para la vida plena, de César Alejandro Ferrer. Y lo que propone es, básicamente una enmienda a la totalidad de lo que solemos entender por educación. Totalmente. Va mucho más allá. No va de asignaturas, no va de notas, sino que se hace una pregunta mucho más profunda. ¿Qué significa de verdad preparar a alguien para los líos y las maravillas del siglo XXI? Claro. Así que nuestra misión hoy es destilar de estas páginas las claves para construir lo que el autor llama los 4 pilares: la voluntad, el carácter, la imaginación y el liderazgo. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una que creo que es importante. ¿Se está centrando la educación actual en lo que de verdad importa para tener una vida plena, para ser feliz? Lo conecta todo con la psicología y hasta con la neurociencia. Viene a decir que es imposible enseñar de verdad si no entendemos primero cómo funciona nuestro cerebro, cómo gestionamos las emociones. Claro. Que el aprendizaje real, el que se queda, es emocional. Por eso, el debate no es solo qué se enseña, sino cómo se forman personas íntegras, capaces de navegar su propia vida. Vale, pues vamos a meternos en faena. El autor empieza por el cimiento de todo: educar el carácter y la voluntad. La base. Y lo hace con un concepto que es un buen derechazo a la mandíbula: la cultura de lo light. Sí. Viene a decir que vivimos en una época que le tiene pánico al esfuerzo, que busca el atajo, lo fácil, y que eso crea vidas light, sin sustancia, sin carácter. Todo se mide con el termómetro del ¿me apetece o no me apetece? Sí, aunque el autor va un paso más allá, no critica el placer o el deseo en sí, sino la incapacidad de posponerlo. Ahí está la clave de lo que él llama educar la voluntad. Ah, mira. La palabra viene del latín, voluntas, querer, y él la describe como un músculo. Si no lo entrenas, se atrofia. Claro. El libro está lleno de ejemplos de que los grandes logros, en cualquier campo, no vienen tanto del talento innato como de la tenacidad, del esfuerzo sostenido, de esa capacidad de decirle no al capricho para perseguir algo mayor. Es enseñar a elegir, ¿no? Exacto. Educar la voluntad es enseñar a renunciar a lo bueno y fácil para poder elegir lo mejor y difícil. Y para ilustrar cómo se forja ese carácter, no en solitario, sino en relación con los demás, el libro cuenta una historia que a mí personalmente se me quedó grabada. A ver. Es la de un estudiante llamado Carlos. El narrador lo ve un día volviendo a casa del instituto cargado con una pila enorme de libros, y lo primero que piensa es vaya empollón. El típico prejuicio. Justo. Y en ese momento, un grupo de chavales se mete con él, le empujan, le tiran todos los libros, las gafas saltan por los aires. La escena es desoladora. Y ahí es donde la historia da un giro, ¿no? En la reacción del narrador. Exacto. En lugar de pasar de largo, siente una punzada de compasión. Va a ayudarle, recoge con él los libros y las gafas rotas. Y ese día se hacen amigos. Un gesto pequeño que lo cambia todo. Totalmente. Pasan los años y llega la fiesta de graduación. Carlos, que ya no es aquel chico apocado, sino alguien popular y seguro, da el discurso de fin de curso. Y entonces, delante de todos, revela que aquel día que se conocieron, él planeaba suicidarse. Vaya. Había vaciado su taquilla y se llevaba todos los libros para que su madre no tuviera que pasar por el trance de recoger sus cosas. ¡Qué fuerte! Y termina su discurso diciendo: afortunadamente, fui salvado. Un amigo me salvó de hacer algo irremediable. Es una historia que te deja helada. Y lo fascinante es que la lección no es sobre la increíble fuerza de voluntad de Carlos, para salir adelante, que también. No, va más allá. Lo más potente es que demuestra que el carácter no se forja en una burbuja. Somos seres sociales. Ese pequeño gesto de empatía del narrador, que podría no haber ocurrido, cambió un destino. De apoyo, donde un gesto así es posible. No es un extra, bonito. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Totalmente. Es que te das cuenta de que un gesto que para ti puede ser mínimo, para otra persona puede serlo absolutamente todo. Claro, y es que esa fortaleza de carácter, esa resiliencia que se construye en comunidad, es precisamente el cimiento para atreverse a hacer algo que el sistema educativo a veces castiga. Imaginar. Desde luego. El autor argumenta que sin esa voluntad férrea, muchas de las grandes ideas de la historia se habrían quedado en meras fantasías. Claro, porque imaginar a lo grande da miedo y requiere esfuerzo para llevarlo a la práctica. Pues para hablar de esto nos cuenta la historia de un joven Julio Verne. El chaval soñaba con viajar, estaba obsesionado con el mar, hasta tal punto que con 11 años se escapó de casa. Con 11 años, ¿eh? Sí, para embarcarse como grumete en un barco.
Su padre, que era abogado y tenía otros planes para él, lo encontró justo a tiempo. Se lo llevó a casa furioso y, tras un castigo ejemplar, le hizo hacer una promesa solemne. ¿Cuál? Prometes no viajar más que con la imaginación. Y vaya si cumplió la promesa. Quizá la cumplió de la forma más literal y espectacular posible. Desde luego. Se sentó en su escritorio en una pequeña ciudad de Francia y no paró. Escribió 65 novelas de viajes extraordinarios. Una barbaridad. Viajó al centro de la Tierra, dio la vuelta al mundo en 80 días y llegó a la Luna 100 años antes de que lo hiciera el Apolo 11. Todo con la única nave de su imaginación. Lo increíble de esa historia es cómo una limitación, una puerta que se cierra, se convierte en el catalizador de algo mucho más grande. Totalmente. El libro argumenta que la educación a menudo hace lo contrario. En lugar de canalizar la imaginación, la reprime con sistemas rígidos, con respuestas únicas, con el miedo a equivocarse. Sí, y recalca que la creatividad no es un lujo para artistas. Es la herramienta fundamental para resolver problemas, para innovar en ciencia, para construir un mundo mejor y sobre todo para algo que me parece una idea preciosa. Crearnos a nosotros mismos. Darle forma a tu propia vida. Exacto. De hecho, hay otra anécdota en el libro que va en la misma línea, la de un joven Albert Einstein. Todos sabemos que se aburría como una ostra en la escuela tradicional alemana, que era súper rígida. Él prefería aprender por su cuenta, hacerse preguntas, seguir su curiosidad. Su famosa pregunta que lo cambió todo: ¿qué pasaría si viajara en un rayo de luz? No salió de una fórmula matemática. Fue pura imaginación. Fue un acto de pura imaginación, un juego mental que desafiaba todo lo que se daba por sentado en la física y que acabó por darnos una nueva visión del universo. Y eso subraya la conexión directa entre imaginación, pensamiento crítico y progreso. La creatividad, según la define el texto, no es solo tener ideas locas. Es generar algo que sea nuevo y valioso. Claro, tiene un propósito. Hay una intención, un propósito. No es una distracción del aprendizaje serio. Es la herramienta más seria que tenemos para el desarrollo humano, no solo para el económico. Y esa curiosidad de Einstein, esa motivación interna que le hacía plantearse esas preguntas, eso nos mete de lleno en la siguiente gran pieza del puzzle del libro. Porque el autor plantea una paradoja que todos hemos visto alguna vez. Porque hay personas con un coeficiente intelectual altísimo, académicamente brillantes, que luego fracasan estrepitosamente en su vida. Sí, y al revés, ¿no? Y al revés, porque otros, sin expedientes tan deslumbrantes, consiguen ser felices y tener éxito en lo que se proponen. La respuesta que ofrece el libro, que ya ha calado hondo en nuestra cultura, es la inteligencia emocional. Ferrer critica esa visión tan estrecha de la inteligencia que hemos heredado. La de las notas, vamos. Exacto. Centrale casi exclusivamente en lo lógico-matemático y lo lingüístico. Se apoya, claro, en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que fue quien abrió la veda a reconocer otras capacidades. Claro. Me queda claro el concepto general, pero me pregunto qué es más difícil de enseñar, la parte de conocerse a uno mismo o la de gestionar las relaciones con los demás. ¿Dónde pone el foco el autor? Es una pregunta clave. El autor diría que todo, absolutamente todo, empieza por uno mismo. De hecho, desglosa esa alfabetización emocional en 5 pilares, y los 3 primeros son puramente introspectivos. Ah, sí. El primero es el autoconocimiento. Saber qué estás sintiendo y por qué. El segundo es la autorregulación. Ser capaz de gestionarlos, de no dejarte secuestrar por la ira o la ansiedad. ¿Vale? El tercero es la automotivación. Usar tus emociones para impulsarte hacia tus metas. Y solo después vienen los otros 2, los que se proyectan hacia afuera: la empatía y las habilidades sociales. Entiendo. El autor llega a decir que esta alfabetización es más importante para una vida plena que sacar un 10 en matemáticas. Y como ejemplo de un liderazgo que nace precisamente de esa inteligencia emocional, el libro pone la historia de Malala Yousafzai. Su lucha por el derecho a la educación de las niñas en Pakistán es de sobra conocida. Sí, tremenda. Sufrió un atentado brutal, un tiro en la cabeza que casi le cuesta la vida. Lo lógico habría sido que se rindiera, que se escondiera o que se llenara de odio. Pero hizo justo lo contrario. Exacto. Usó esa experiencia traumática como combustible. Su determinación, en lugar de romperse, se multiplicó. Creó una fundación, su voz se hizo global y acabó ganando el Premio Nobel de la Paz.
Increíble. Es el ejemplo perfecto de resiliencia y de cómo canalizar el dolor hacia un propósito. Y la historia de Malala conecta a la perfección con la idea de liderazgo que defiende el libro. No se trata de un cargo, de tener poder o de mandar sobre otros. Es otra cosa. Es una actitud, una que nace de la convicción profunda en unos valores, de la empatía y de la resiliencia emocional para no rendirse. Educar para un liderazgo positivo, nos dice Ferrer, es educar para la ciudadanía global, para ser agentes de cambio. No es para una élite, entonces. No, es una capacidad que se puede y se debe cultivar en todos. Vale, todo esto suena genial en la teoría. Carácter, imaginación, inteligencia emocional. Pero, ¿cómo se aterriza? ¿Qué podemos hacer en el día a día para construir esos pilares? Buena pregunta. Una de las cosas que más me gustan del libro es que no se queda en la filosofía, sino que propone herramientas muy concretas. Y la primera, y más importante, que defiende es la lectura. Pero ojo, no la presenta como una obligación académica para acumular datos. La describe como un viaje. Me gusta eso de viaje. Un viaje que para empezar desarrolla la imaginación, pero va más allá. Menciona estudios concretos. Leer ficción reduce los niveles de estrés hasta en un 68%, frena el deterioro cognitivo y potencia lo que en psicología se llama la teoría de la mente. ¿La teoría de la mente suena a ciencia ficción? Un poco, pero es algo muy real. Es la capacidad de entender que las demás personas tienen creencias, deseos e intenciones que son distintas a las tuyas. Ah, vale. Al leer una novela, te metes en la cabeza de los personajes, vives sus conflictos, entiendes sus motivaciones, aunque sean muy diferentes a ti. Es literalmente un gimnasio para la empatía. Claro, te obliga a salir de tu propio punto de vista. Y para que no caigamos en la trampa de leer por leer, de acumular libros sin más, el libro cuenta una anécdota de René Descartes. A ver. El filósofo decía que tras pasar años en las mejores bibliotecas, se dio cuenta de que no bastaba con leer mucho. Era crucial leer con discernimiento, cuestionando, separando el grano de la paja. Leer de forma activa, no pasiva. Justo. La lectura como un diálogo activo y crítico con el autor. Exactamente. Y junto a la lectura, el otro pilar práctico, y quizá el más importante de todos, es el poder del ejemplo. El libro insiste en una palabra: coherencia. Uf, esa es la difícil. Desde luego. Un padre que le habla a su hijo de respeto, pero luego le grita, o un profesor que exige honestidad, pero es el primero en buscar excusas, no está educando, está generando confusión y cinismo. Ya. La primera escuela, como decíamos al principio, es el hogar. Y las lecciones más profundas no se dan en grandes discursos, sino en los pequeños gestos del día a día. En un gracias, en saber pedir perdón, en resolver un conflicto hablando. Claro. Los valores no se enseñan, se contagian, se demuestran con actos. Ok, si tenemos que resumir, las grandes ideas que extraemos de Educar para la vida plena son... Bastante claras, ¿no? Sí, yo creo que sí. La educación que de verdad nos prepara para la vida va mucho más allá de las notas. Se trata de construir un carácter sólido, de entrenar la voluntad, de desatar una imaginación que nos permita crear y de cultivar una inteligencia emocional. Y subrayando que esa es una responsabilidad compartida. No podemos delegarla por completo en el sistema educativo. No, claro. Pero tampoco es una carga exclusiva de las familias, es una colaboración. Y en esa colaboración, herramientas como la lectura crítica y, por encima de todo, la coherencia entre lo que decimos y hacemos son la base. Para terminar, el libro cierra con una historia, una metáfora que creo que envuelve perfectamente todo lo que hemos hablado. Había una vez un rey que, al terminar una guerra, ofrecía a sus prisioneros una elección. Podían morir atravesados por las flechas de sus arqueros o podían cruzar una inmensa y aterradora puerta de hierro grabada con calaveras. Una elección terrible, entre lo malo conocido y lo peor por conocer, supongo. Eso es lo que ellos pensaban. Sin excepción, todos los prisioneros, aterrorizados, elegían morir a manos de los arqueros. Siempre, siempre. Cuando la guerra acabó, un soldado le preguntó al rey, lleno de curiosidad: «Señor, ¿qué había realmente detrás de esa puerta?». Y el rey le contestó: «Ve y mira tú mismo». ¿Y? El soldado se acercó, empujó la pesada puerta, que se abrió con un chirrido, y descubrió que no había ni monstruos ni tortura. La puerta daba a un camino que conducía directamente a la libertad. Vaya tela. El rey,
viéndole la cara de asombro, le explicó: «Yo les daba la posibilidad de elegir, pero preferían una muerte segura y conocida a arriesgarse a abrir la puerta hacia lo desconocido». ¡Qué historia tan potente! Porque el verdadero enemigo no eran los arqueros ni la puerta, era su propio miedo. Exacto. Y nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir en nuestra vida por miedo a lo desconocido, por preferir lo malo conocido? Y en el fondo, ¿no es el objetivo último de una verdadera educación darnos el coraje, la voluntad y la imaginación que hacen falta para atrevernos de una vez por todas a abrir esas puertas?